Pero sí, sin problema. Ah, ok. Gracias, Doc. No, por nada. ¿Saben si se van a conectar a alguien más? Sí, doctor. Ya les estoy avisando que ya estamos. Ah, ok, gracias. Bueno, si quieren vamos iniciando. Este, como son, me imagino que tienen todos, pues a lo mejor quieren recordar de todo y para no ser tan, este, redundantes, me gustaría más bien hacerles preguntas a ustedes. Por ejemplo, mm, a ver, voy a compartirles mi pantalla. A ver, por ejemplo, Sonia, ¿nos podrías explicar la diapo que está en la pantalla? Sí, profe. ¿Mm? Em, bueno, principalmente habla sobre la función, a lo que veo, de los monocitos y de los macrófagos, Ujú. que recordemos que los monocitos y macrófagos tienen inmunidad innata, bueno, forman parte de la inmunidad innata
Ajá. Y la función principal de los macrófagos, fagocitan principalmente a microorganismos y células tumores, es decir, a células ajenas a lo que es normalmente el organismo. Y la fagocitosis se inicia con receptores, perdón, con agentes sensibilizados. Bueno, yo lo que recuerdo, Ujú. teníamos que el monocito estaba en tejido sanguíneo y los macrófagos iban a estar, bueno, se les iba a llamar macrófagos ya cuando pasaban a tejidos, bueno, a tejidos. Y una característica principal de los monocitos es que tienen el núcleo arriñonado y es más redondo, y los macrófagos tienen el núcleo totalmente redondo y son granulados porque tienen peroxidasas que son para la destrucción de agentes. Ajá. ¿Qué más? ¿A qué línea pertenecen? ¿Se refiere a innata o No, adaptativa? línea celular. ¿A la línea mieloide? Ajá, la línea mieloide. Ok. Eh, ¿Dónde se encuentran los macrófagos, a diferencia de los monocitos, o están en el mismo lugar? No, es lo que comentaba. Los macrófagos están en los tejidos Ah, ok. y Ujú, los monocitos están en el tejido sanguíneo. Bueno, no en el tejido, más bien en circulación sanguínea. ujú. ¿Qué tipo de inmunoglobulina reconocen? Inmunoglobulinas G, bueno, tienen receptores, Ajá, solo es bueno, su porción FC es para IgG sí. y también se reconoce como mencionaba usted que era FC beta R, algo así, o Gamma. CD16, se le podía llamar también. Sí, gamma, Ajá, perdón. O CD16 y también tienen receptores para citocinas e interleucinas 4 o ujú. interferón gamma. Muy bien. A ver, otra persona. Sergio, ¿nos pudieras hablar acerca de los neutrófilos, apoyándote con la diapo? Sí, doctor. Bueno, los neutrófilos, bueno, como ahí dice, son el 90% de los polimorfonucleares, que pues es prácticamente la mayor población de estos. Estos tienen pues se llama como núcleo segmentado, que parece como que si tuviera tres, pero en realidad es pues solo uno. Ujú, Bueno, dice que son sensibles a factores quimiotácticos, por ejemplo, citocinas. Y bueno, también algo interesante que recuerdo es que sus gránulos tienen, creo que es un factor que se llama MMP8, ajá, es que una sirve colagenasa. de... ¿Una qué, perdón? Colagenasa. Ah, ok. Ujú, Sí, ajá, que es una colagenasa que, según recuerdo en las clases, nos comentaba que, por ejemplo, cuando hay inflamación, eh, pues sí, obviamente, pues fuera de circulación, el AMMP8 sirve para poder llegar a ese tejido, ¿no? ujú, exacto. Y ¿qué más? Bueno, ¿Qué ahí importancia tiene en la inflamación los neutrófilos? en la inflamación, Sí, ah, son los primeros en llegar al exactamente. sitio de inflamación. Ujú, Y bueno, creo que los niveles normales de neutrófilos creo que son de 4.000 a 11.000 células por microlitro o algo así. ajá, sí. Y Y ahí, ¿qué ¿perdón? implica el hecho de que haya más de lo normal en sangre, más células? Ah, pues nos estuviera hablando de una infección, ¿no? ¿Una infección? Ajá. O inflamación. Ajá. Y que si el paciente llega a la neutrofilia, ¿pudiera ocasionarle problema o solamente es un diagnóstico? Pues con neutrofilia, según yo, sí puede llegar a causar problema, Ujú, porque, bueno, no sé si vaya por ahí o esté bien, porque me acuerdo que había neutrofilia primaria y secundaria, ¿no? La primaria sí, que es genética y la secundaria, por ejemplo, infecciones o traumas. ajá, Entonces, eh,
me acuerdo que el ejemplo que usted nos ponía era del motociclista que derrapó Ajá. y pues obviamente cuando llega al hospital, si derrapó, va a llegar seguramente con infección, ¿no? Entonces, eso implica neutrofilia y me parece que sí pudiera haber este problema, ¿no? ¿Puedo Ok. hacer una pregunta, profe? Sí, adelante. Ahí, no sé, mencionaba que era lo de, también cuando hay una neutrofilia, nos ponía de ejemplo lo de la cirrosis, ¿no? Al haber un aumento de neutrófilos, comenzaban a producir más colágeno, bueno, más bien más inflamación, lo que Sí. hacía que comenzaran a producir mayor las interleucinas, más colágeno, y pues daba a lo que es la cirrosis. ¿Sí era en ese ejemplo o me estoy equivocando? No, sí, sí, ese es en ese ejemplo, pero de hecho hay un mecanismo interesante en lo que mencionas. Si bien por ahí mencionaban que estos tienen colagenasa, que es la MMP8, que es una molécula que va a cortar colágena, en el paciente cirrótico, cuando está la inflamación y están involucrados los neutrófilos, ellos van a tratar de compensar y de evitar la cirrosis, realmente la acumulación de colágeno. Sin embargo, tanta inflamación activa unas moléculas llamadas TIM, que significa Tissue Inhibitor Metaloproteinasa, y esa molécula inhibe a los neutrófilos para que eviten cortar el colágeno, ¿sí? Y eso favorece a la generación de los nódulos hepáticos, que son moléculas enormes de colágeno, ¿sí? Y el hígado se empieza a llenar de fibrosis y termina siendo una cirrosis, ¿sí? Digo, aprovechando tu comentario. De los neutrófilos, ¿qué más nos podrían decir? A ver, ¿qué pasaría si tú tuvieras un paciente que está en proceso de quimioterapia, pero lo tienes en neutropenia moderada? ¿Le aplicas la quimioterapia o no le vas a aplicar la quimioterapia si está aquí en moderada? Me parece que no, ¿Por qué no? ¿Qué porque pasaría? Eh, bueno, ay, a ver, recuerdo que nos decía que tenemos que esperar a que los neutrófilos estén bien porque puede llegar a matar al paciente. Me imagino que es porque a lo mejor, pues como los neutrófilos son los primeros en llegar a sitios de inflamación, Ajá. me imagino que igual pueden presentar un proceso inflamatorio eh, más severo de lo habitual estando en neutropenia, ¿no? Al contrario, no van a generar inflamación y el paciente se te puede morir por una deficiencia de células, ¿sí? El hecho de que tú le administres quimioterapia al paciente, le vas a depletar más células, o sea, vas a matar más células de lo normal. Si tú llegas a dejar sin células al paciente, o sea, en un ambiente muy drástico, el paciente se te va a morir, porque prácticamente no va a tener células con qué defenderse. El problema es de que cuando tú administras quimioterapia en un hospital, hay una alta probabilidad de que el paciente se te infecte porque hay enfermedades nosocomiales, ¿sí? Y las enfermedades nosocomiales pues, son de las más peligrosas que pueden adquirir ellos, porque, por ejemplo, si estamos hablando de una infección, pues el paciente prácticamente va a adquirir una bacteria que es súper resistente a todos los antibióticos y no la va a poder combatir de manera efectiva porque no va a tener células. ¿Sí? Ese es el riesgo que tú corres si no haces un estudio previo de conteo celular para corroborar que el paciente está en condiciones de recibir quimioterapia. ¿Sí? Y esta sería la consecuencia. ¿Ok? A ver, ¿qué me pueden contar de los eosinófilos? A ver, ¿quién gusta participar? O si no, Jocelyn, a ver, ¿qué nos puedes decir de los eosinófilos? ¿Se anda Jocelyn por ahí? Creo que no. ¿Sí? A ver. Dinos, Jocelyn, ¿qué nos puedes decir de los eosinófilos?
Dice, son células que forman parte del sistema inmune ante infecciones. No. Yo me digo, doctor, algo. Bueno, Sí. Ajá. mira, pues los eosinófilos también van a ser células fagocíticas, no tanto como los macrófagos, pero tienen esa capacidad también. Igual van a regular, recuerdo que a los linfocitos T, B también, creo que sí. Ajá. ¿De qué forma? Por mediante citocinas, que liberan. ¿Cuál? No me acuerdo, doctor. A ver, ¿alguien se acuerda de qué citocina es la que tiene que ver con las células B? Interleucina 5. El 5 y cuál otro. Interleucina 4, acuérdense. 4 y 5. Ajá. Ajá. ¿Por qué la 4? ¿Qué relevancia hay o qué relación me pueden contar entre los eosinófilos, la interleucina 4 y las células B? ¿Cuál es el link ahí? Porque la 4 produce inmunoglobulina E, ¿no? Exactamente. ¿Y qué relación tiene la inmunoglobulina E con los eosinófilos? Los eosinófilos tienen receptores en membrana para inmunoglobulina E. Exactamente. ¿Qué va a suceder entonces, por consecuencia? ¿Qué sucede cuando la inmunoglobulina E llega al receptor en los eosinófilos? De granulación. ¿no? Exactamente, de granulación de histamina. ¿Cuál es el tratamiento entonces principal para un paciente con alergias? Entendiendo eso. Antihistamínicos. No, ese es un paliativo, los antihistamínicos. ¿Sí? En una hipersensibilidad tipo 1, entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Mencionaba, perdón, mencionaba Sí. usted lo de que había algo como de que tomaban muestras o le administraban a la persona eh, la, la, bueno, a lo que son alérgicos Ajá. y se tenían que regular, o sea, tenía que ser por ciertos años para Sí. que pudiera estabilizarse y dejara por lo mismo dejar de como de producir bastantes eosinófilos, porque en realidad lo que mencionaba que si había una producción excesiva, es decir, estar poniendo mucha histamínicos, la persona iba a llegar a un punto en el que iba a haber una inflamación extrema y podía haber un taponamiento de vías aéreas y pues Ajá. dejar de respirar. Entonces, ¿cuál ese tratamiento al cual tú te refieres? ¿De qué está hecho? ¿Qué es lo que va a hacer ese tratamiento? No sé si lo voy a decir bien, pero creo que también como que terminaba la inmunoglobulina E, hacía que ya no se secretara más en un tiempo, pero no recuerdo cómo. Ajá, como dice Gerardo, ¿no? Hacer un intercambio, hacer que tu cuerpo produzca IgG en vez de IgE. Y eso lo ibas a lograr con los años. Y lo que te inyectan es precisamente a lo que eres alérgico. ¿Sí? Eso va a ser muy importante porque en el examen van a venir varios casos clínicos de esto que estamos mencionando. Seguramente van a venir casos clínicos de pacientes alérgicos para que ustedes elijan cuál es la mejor opción, ¿no? O les van a hacer preguntas referente a estas células, ¿sí? Para que pongan atención ahí. ¿Sí? Y, por ejemplo, si pudiéramos em- repasar de cierta forma los temas que va a poner usted en el examen, ¿no creo que sería como que una buena idea? Pues es que voy a poner de todo. Por eso comencé con esto de las células. O sea, viene un montón de células, eso sí les digo. Sí, por eso sí me interesa que sepan muy bien de qué onda con las células. Ah, Doctor, y sería mucho pedirle, mucho usar de su confianza, si pudiéramos hacer una especie de caso clínico. no, para nada. A ver, déjenme. Es más, ya sé qué voy a hacer para que practiquen. A ver, déjenme les comparto unos casos clínicos. A ver, no, déjenme los encuentro, ¿eh? Espérenme un poquito.
Pero es que para 2 horas, pues sí está cañón, ver todos los temas, pero Y por ejemplo, si no alcanzamos a ver todos los temas hoy, ¿no creo que pudiera haber la posibilidad de que nos mande algunas presentaciones? sí, claro, no tengo inconveniente con ello. Miren, a ver, traten de resolver Les voy a compartir mi pantalla. Ya están viendo la hoja de Word, ¿no? Sí. Ok, traten de resolverlo. Igual si quieren en equipo, y yo aquí espero. Demos unos 15 minutos, ¿sí? Me interesa también que contesten las preguntas.
¿Cómo van? ¿Alguien ya tiene algún avance? Sí, Sí, doc. Creo que sí, doctor. Sí. A ver, entonces, ¿qué enfermedad es la que están pensando? Lupus. Lupus. Lupus eritematoso, sí. ¿En qué se basaron? Pues yo en el eritema facial y que aparte era como intolerante a la luz. Ajá. Em, bueno, es muy característico el eritema facial en lupus y aparte también la sensibilidad que tenía, pues es porque causa la luz ultravioleta apoptosis celular. Exactamente. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, lupus y una artritis psoriásica? Porque pudieran hasta cierto punto confundirse, ¿no? ¿Qué es la psoriasis? Son también como manchas rojas en la piel. Ajá, es una inflamación de la piel, exactamente. ¿Por qué no puede ser síndrome de Sjögren? Porque ese síndrome es como resequedad, ¿no? De glándulas salivales y lagrimales. Ajá, sí, exactamente, ¿no? Entonces, esa es una resequedad de las glándulas. Muy bien. ¿Y qué indica el CUMS positivo y qué quiere decir las tres cruces? Las tres cruces no sé, doctor, pero indicaría, bueno, el CUMP indicaría que se están destruyendo los glóbulos rojos. ¿Por qué? ¿En qué consiste esa prueba de CUMS? Em, en que los anticuerpos se están fijando a los glóbulos rojos, entonces como que los están destruyendo antes de tiempo. O sí, creo. ¿Solo glóbulos rojos? También mencionaba que había una prueba de CUMS directa y una indirecta, que Ajá, era cuando se hace sobre una muestra de glóbulos rojos, detecta como los anticuerpos que ya están unidos, como lo mencionaba mi compañera, a los glóbulos rojos. ok. Y detecta cuáles son los que están destruyendo a las propias células. Y la prueba de CUMS indirecta se hace sobre una muestra de parte líquida de la sangre, en este caso del suero, Ajá. y detecta los anticuerpos que están presentes como en el torrente sanguíneo y que podrían adherirse a ciertos glóbulos rojos y que pues daría lugar a, pues, al problema cuando haya la unión de la mezcla de la sangre. Ok, entonces, en grandes rasgos, ¿qué nos dice la prueba de CUMS? O sea, una prueba de CUMS positiva, ¿qué nos está diciendo? Que está destruyendo, los anticuerpos están destruyendo a los propios glóbulos rojos. Más bien opsonizando. Acuérdate que los anticuerpos no destruyen, Sí, sí, sí. ¿sí? Están opsonizando para que se vean reconocidos como algo extraño, siendo que son propios, ¿no? Eso te está dando la pauta para decir, ok, una prueba de CUMS positiva con el mismo paciente es una autoinmunidad, se trata de una autoinmunidad, ¿va? Entonces, a ver, vamos con este caso, el caso número 2. Doctor, perdón, yo ¿Sí? me quedé con la duda, ¿qué significaban las tres positivas? Sí, perdón. Cuando ponemos el CUMS positivo, dependiendo de la severidad en la que estamos viendo la reacción, ponemos una, dos o tres cruces, siendo tres cruces una reacción muy severa, dos cruces una reacción moderada y una cruz podemos indicar que hay reacción, pero es muy leve. Eso nos da a pensar un poquito, si por ejemplo ponemos tres cruces, es que la paciente probablemente tenga un microambiente de citocinas ya muy grave, ya hay una inflamación bastante grande porque se están opsonizando un montón de eritrocitos. ¿Sí? Entonces, es solamente para darnos una idea de qué tan severo está generando la reacción el paciente. Ok, gracias. No, por nada. Entonces, damos otros 10 minutos para que resuelvan este caso clínico.
Doctor, ¿podría acercarlo más? Es que no alcanzo a ver bien. Sí, Por claro favor. que sí. Sí, gracias. ¿Sí está bien? Sí, gracias, doctor. No, por nada. Ya lo tengo, Doc. ¿Ya? Ok, ahorita damos un momento nomás para que los demás terminen. ¿Alguien más que ya tenga algún avance? Creo que sí, doctor. Bien.
Ok, a ver, vamos comentándolo. ¿Qué enfermedad están pensando que es? Púrpura anafilaxoide. ¿Por qué razón? Porque esta enfermedad normalmente se da en niños de 6 a 7 años y sobre todo porque está la presentación clínica de la púrpura en los miembros. ¿Cuál es la presentación clínica? A ver. Pues las lesiones rosadas que son parecidas a las petequias, Ajá. pero estas tienen como una característica física diferente. Las petequias son como que más pequeñitas y las púrpuras no, las púrpuras son como más grandecitas, más notorias. ¿Y cómo no lo puedes confundir con lupus, por ejemplo? ¿En qué lo diferencias? No sé, doctor. El lupus principalmente se da como a nivel, o sea, puede que haya aparición de púrpura en todo el cuerpo, ¿no? Y el púrpura anafilactoide mencionaba que era mayormente en los, ay, En perdón, miembros No te inferiores. preocupes. ajá, en miembros inferiores. Ok, muy bien, eso es un diferencial muy importante. Inmunoglobulinas, a ver, por ahí nos pregunta que cuál inmunoglobulina está involucrada. La A ¿Por qué Wow. la A? mencionaba que era la que llegaba y se situaba a los vasos sanguíneos, que era también Ajá. principalmente a pequeños vasos de pequeño calibre Ok, y hacía destrucción de estos mismos vasos. ok. Ajá. Por aquí abajo nos dice que cuál es, bueno, ya lo contestaste realmente, que eran vasos de calibre pequeño. Y ¿por qué no puede ser aquí? ¿Por qué no puede estar involucrada la G? Tiene que ver con lo que vimos de las inmunoglobulinas. La G es altamente específica, ¿sí? Entonces, la G, digamos que va a ser difícil que se equivoque, excepto porque sea, como lo habíamos visto en la hipersensibilidad tipo 2. ¿Ok? Entonces, además, en muchas de estas infecciones comienzan en vías aéreas, donde tenemos mucosa. También ahí es otro punto para la inmunoglobulina A. Y, Profe, yo ahí me quedó una duda. ajá, Bueno, también yo pensé en la inmunoglobulina G porque no sé si recordaba que principalmente iba a estar en vaso y como vi que había una inflamación de vaso, yo dije, no, pues la G. ajá, Pero, exacto. y también como era la principal, mayor, más abundante en sangre, dije, no, sí es G. Pero ya, o sea, como lo menciono, ¿cómo podemos caracterizar eso o diferenciar más bien que pueda ser una de otra? Por lo mismo que Porque, dije, infecciones respiratorias. exacto, sí, porque comienza en mucosas. Esto, por eso, aquí en este caso, aquí les puse. ¿Dónde se los puse? Aquí está. ¿Sí? Que el paciente cursó con múltiples infecciones de vías respiratorias. Esto es la clave para decir, ok, si empezó con infecciones respiratorias, entonces inmediatamente tengo que pensar en mucosa. Y recordemos que la principal en mucosa es la inmunoglobulina A. Ahora, ¿qué tiene que ver el hecho de que haya presentado este cuadro de vías aéreas y dice que hace ya tiempo y que el último fue hace 20 días? ¿Qué nos hace pensar eso? También es ahí una clave importante. Ah, porque mencionaba también que esta enfermedad iba a estar dada o se iba a relacionar con una enfermedad respiratoria de vías superiores. O sea, que si Ajá. había un antecedente de enfermedad de vías respiratorias,
se tenía que ir por el púrpura anafilactoide, por lo Ajá. mismo que menciona que hay como, bueno, yo me imagino que hay como un desencadenante del sistema inmunitario Exactamente. y por lo tanto, pues iba a dar pie a esta enfermedad. Ajá. Tiene que haber un epítope, ¿sí? Que desencadene todo esto. O sea, no de la nada si un día el paciente amaneció con púrpura, ¿no? O sea, tiene que haber siempre un epítope que desencadene la reacción del sistema inmune. ¿Cómo le vamos a llamar a este epítope entonces que va a desencadenar la reacción? ¿Cómo se le conoce? Inmunógeno. ¿Sí? No se les olvide porque eso seguramente también va a venir en el examen. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre un inmunógeno y un antígeno? Que el antígeno es una sustancia extraña que es reconocida por el sistema, pero no causa como una respuesta inmunitaria, y los inmunógenos son antígenos que pueden desarrollar una respuesta inmunitaria. ¿Ok? ¿Y qué diferencia hay de eso que acabas de decir con un apteno? Que se necesita, por ejemplo, un apteno necesita una proteína para producir una respuesta inmunitaria. ¿Forzosamente una proteína? No. ¿Cómo le llamamos entonces a lo que requiere? Acarreador. ¿Sale? Va a ser un acarreador el que va a requerir. ¿Va? A ver, vamos con este caso clínico 3. Solo que en este caso clínico, quiero que me involucren todas las citocinas, ¿sí? Que ustedes puedan deducir que están participando en este proceso, ¿vale? Y células, obviamente.
¿Quién ya tiene algo? Yo, ¿Ok? ¿Alguien más? Yo, pero no estoy muy segura, profe. Ok, ahorita lo comentamos. ¿Listo? Creo que sí, profe. Ok. Entonces, a ver, ¿qué diagnóstico es el más probable? dermatitis por contacto. ¿Por qué razón? A ver, ¿qué información nos está dando el paciente para pensar eso? Pues principalmente es asmático y tiene, ay, güey, ¿dónde está? Tiene rinitis alérgica, lo cual pues lo hace muy susceptible Ajá. a, Nos pues, está diciendo algo el hecho de que no, la información que nos da de dónde labora, ¿nos pudiera otorgar información o no nos sirve de mucho? sí, El bueno, uso de detergentes, ¿no? Exacto. Sí, el ajá, hecho de que sea intendente y que use detergentes o sustancias químicas, eso también es muy, muy relevante, ¿no? ¿Ibas a comentar algo más? Perdón. es que de hecho yo ahí me confundí un poquito pues porque dice que usa guantes y que a pesar de eso también usa el cubrebocas, creo, pero al investigar, pues por ejemplo, yo tengo también rinitis alérgica diagnosticada y por Ajá. cualquier X o Y razón ya me salen costras en todos lados, entonces, por eso, pues me imagino que, pues aunque estés como quien dice cubierto, pues aún eres Es que, propenso. por ejemplo, un paciente que tiene rinitis alérgica, que tiene indicios de asma o que tiene asma, aunque use protección y todo, se ha visto que si limpia con cloro, el hecho de estar todo el tiempo expuesto al cloro, puede llegar a desarrollar este tipo de consecuencias, ¿sí? El cloro es una molécula muy volátil y uno pensaría, digo, aunque parezca imposible, el cloro, el hecho de que se esté volatilizando, se adhiere a la piel, ¿sí? Eso ya está más que documentado, ¿sí? Y no sabemos si por más que te diga, ok, pues uso guantes y uso cubrebocas, pues a lo mejor puedes decir, mientras esté limpiando, pues me queda claro que se está protegiendo, pero luego cuando acaba de limpiar, todas las áreas que limpió, pues a lo mejor las tiene que transitar otra vez, ¿sí? Y estarlas respirando o estar en contacto, aunque sea un escritorio que lo haya limpiado con cloro,
¿sí? El cloro, al ser volátil, pues se le va a adherir. Y eso, el problema es que si se sucediera una sola vez, pues no hay problema. Pero si ya trabaja en eso, quiere decir que todos los días está expuesto a lo mismo, ¿sí? Entonces, eso nos está diciendo mucho. O sea, que el paciente, prácticamente su área de trabajo es el que lo está afectando muchísimo, ¿sí? Y esto es un caso típico. Quiero decirles que todos estos casos que les puse aquí son reales, ¿eh? Son del Hospital Civil. O sea, los documentamos de ahí del Hospital Civil. Por eso se me hace interesante porque así esto exactamente lo que lo que les estoy poniendo ahí es la información que nos dio el paciente, ¿no? Entonces, para que vean pues la aplicación que puede llegar a tener. ¿Qué tipo de células creen que están involucradas aquí? A ver, ¿quién me lo quiere explicar? ¿Células dendríticas podría ser? A ver, explícanos qué tienen que ver las células dendríticas. Bueno, ya había investigado, creo yo que es una hipersensibilidad tipo 1. Si sí es, creo que sí lo puedo explicar. A ver, Sí explícanos es, por qué. sí es la tipo 1, ¿verdad? Sí. Ah, ¿Por ok. qué? ¿Cómo deduces que es tipo 1? Porque es una atopía, es decir, que tiene, o sea, que tiene una respuesta excesiva del sistema inmunitario hacia, ay, no sé cómo explicarlo. Pero esa sería la definición de todas las hipersensibilidades, ¿no? Ajá, sí. Pero, por ejemplo, hacia los... ¿Qué Ay, información nos está dando el paciente para decir, pues esta es una tipo 1? yo me fui por dermatitis, o sea, porque yo recordaba que las enfermedades que se asociaban a hipersensibilidad tipo 1 era dermatitis, rinitis, Ajá, la rinitis, o urticaria. sea, la que ya está confirmada es rinitis y asma. Y Ajá. esas son tipo 1. Entonces ya con eso ya decimos, ok, es una tipo 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se manifiesta o qué tipo de células pudieran estar involucradas en esta tipo 1? Bueno, yo recuerdo que era, por ejemplo, el alergeno llegaba y tenía contacto con las células, es decir, con el epitelio, y Ajá, la principal célula que iba a reconocer a este alergeno iba a ser la célula dendrítica. Posteriormente, la célula dendrítica iba a tener una presentación, se le iba a presentar a un TH0 para convertirlo en TH2, que recordemos que el TH2, una de sus principales funciones era aumentar las células B. A la hora de aumentar las células B, iba a haber producción de inmunoglobulina E. ajá, Y recordemos que los mastocitos, sus principales receptores, pues iban a ser las inmunoglobulinas E. Entonces, el mastocito con la hemoglobina E iba a viajar hacia los tejidos, que era ujú, como, tenían un segundo contacto y lo sí, reconocían, es decir, que reconocen los mastocitos y van a producir histamina. Y la producción de la histamina iba a tener o a producir la inflamación. ok, ajá, ¿qué más? Y algo que era, ya nos había explicado usted, que era lo de la respuesta de fase tardía, que iban a estar involucrados también los neutrófilos y los eosinófilos, es decir, que esos eran a partir de 4 a 6 horas, también iban a tener, bueno, se iban a ver involucrados en la respuesta inmunitaria. ¿Qué citocinas están involucradas aquí? Podría ser la 4, que es la que ¿Sí? mencionábamos que se relacionaba con la inmunoglobulina E. Ok, ¿qué otra? La 5. ¿La 5? Ajá, ¿qué otra? Pues el TNF alfa, ¿no? Para la inflamación, Ajá, sí. ¿sí? Ahora, si yo les preguntara, ¿creen que este paciente pudiera presentar reacción de Artus? ¿Qué piensan? No sé. ¿Qué es la reacción de Artus? ¿Alguien se acuerda? ¿No, nadie?
La reacción de Artus, recordemos que son las zonas de necrosis que se van a presentar en extremidades donde hay pequeños capilares por acumulación de inmunocomplejos. Y estamos hablando entonces de que el paciente, como tiene ya una evolución, fíjense, dice que lo diagnosticaron a los 16 años y tiene 32, o sea, la mitad de su vida ha padecido esto, ¿sí? Entonces ya tiene por lo menos unos 16 años de evolución o 15 años de evolución, y esto me dice a mí que ya pudo haber desarrollado una hipersensibilidad tipo 3, aparte de la que ya presenta, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo veríamos la reacción de Artus? Pues en las manos, en el pabellón auricular. ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿O alguien no se acuerda? Doctor, yo tengo Sí. una duda. ¿Sí? Yo pensé que era hipersensibilidad de tipo A4, Y- porque, bueno, es característica la dermatitis por contacto. Aparte, se presenta lo que usted está diciendo de necrosis epidérmica por la acumulación, también Ujú. inflamación y produce exantema y ampollas. Entonces, bueno, yo pensé que estaba más bien como en eso y no por la tipo 1, porque la Mm, tipo 4 es como característico de la dermatitis por contacto. si no tuviera asma el paciente, ¿sí? Sí, sería de entrada tipo 4. Ahora, no quiere decir que no presente reacciones de la tipo 4, ¿sí? Aquí, más bien, lo que estamos diciendo es que este paciente inicia con una tipo 1, ¿ok? Porque ya tiene asma y tiene rinitis. Si no me dijera nada acerca del asma y la rinitis, inmediatamente yo también me iría por la tipo 4, ¿ok? Las ampollas y todo lo que está presentando ya es una reacción, por lo que les digo, ya bastante evolucionada. Y aquí nos da el dato importante de la edad, ¿sí? Y el diagnóstico, ahí nos da la razón. Por eso les preguntaba de la reacción de Artus, ¿sí? Pero el dato importantísimo, y por eso es importante preguntarle también a los pacientes, es qué otra sintomatología tiene, ¿no? Ya cuando te dice asma, inmediatamente te vas por eso. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Porque aquí el manejo entre tipo 4 y tipo 1 difiere bastante, o sea, es totalmente diferente, ¿no? Eh, ¿qué cambiaría? A ver, ustedes contéstenme, ¿qué cambiaría si fuera tipo 4 o si fuera tipo 1? ¿Qué manejo le dan en una tipo 4? Para empezar, Yo la verdad, pues, perdón. la tipo 4, ¿qué Eran dos célula está involucrada? Si fuera dermatitis por contacto tipo 4 y no dermatitis por contacto tipo 1. Están involucradas No, los linfocitos CD4. T, ¿no? Cooperadores. Ajá, los ¿Ok? linfocitos CD4. ¿Ok? ¿Y qué fármaco o qué tratamiento le pudiéramos dar a un paciente así? ¿Qué piensan? corticoides y asteroides, profe. Exactamente, sí, corticoides. Inmediatamente lo introduce los corticoides. Y si fuera, bueno, en este caso que es la tipo 1, ¿cuál sería el tratamiento? Ahí eran las antihistamínicas. No, pues olvídalo, ¿no? Era lo que decía Gerano hace ratito de, en vez de inmunoglobulina E, que se produzca G. Sí, pero aquí tenemos un inconveniente. El paciente, por lo que podemos deducir, está reaccionando a sustancias químicas. Tú no puedes dar vacunas para sustancias químicas. Pues de primera instancia podría ser antihistamínicos, ¿no? Ajá. Fíjense, otro dato que se me estaba pasando y no recuerdo quién preguntó lo de la tipo 4. Hay un dato importantísimo, fíjense, aquí, esto que voy a subrayar. Guantes de látex.
eso nos da otro dato para pensar que es la tipo 1, que finalmente así fue diagnosticado, ¿no? En el hospital como tipo 1. Por esta razón, ¿alguien me quiere explicar qué tiene que ver eso? ¿De la tipo 4? No, ¿qué tiene que ver que hayan diagnosticado a este paciente con tipo 1 y que use guantes de látex? Profe, yo al inicio, yo de hecho, yo no había relacionado lo de que, bueno, es que refiere que apenas hace un mes usa los guantes de látex. Entonces, Ah. si ya tenía tiempo en su trabajo y usaba detergentes y todo, y no le había ocurrido, pues, el problema que presentaba de purito y eritema, entonces, desde el momento en que empezó a usar los guantes de látex, de látex, fue cuando se presentó, pues, el problema. Yo sentía que era una dermatitis por contacto, perdón, pero en relación porque es alérgico al látex en sí. Ajá. Pero no Pero supe. tú eras... Ajá, perdón. No, sí, siga. Es que te iba a poner una presentación. ¿Se acuerdan de la clase de hipersensibilidad? Miren. Estoy buscando la presentación. Voy a quitar un poquito los casos. Mira, aquí donde dice alérgenos de contacto, está el látex clasificado. Ahora, hay una cuestión bien importante para diferenciar las hipersensibilidades. Sí, estoy de acuerdo que se puede confundir muchísimo con una tipo 4 y una tipo 1 cuando estamos hablando de este tipo de dermatitis. Incluso la dermografía también se pudiera llegar a confundir. Pero ¿cuál es el dato relevante aquí? Que aquí el paciente está presentando, efectivamente, como tú dices, tiene poco de estar usando esos guantes, pero ya tiene antecedentes. Es una persona hipersensible, ¿sí? Hacía falta ese antígeno precipitante. El problema que envuelve a este paciente se me hace muy interesante porque ya es alérgico a un montón de cosas, incluyendo seguramente a las sustancias químicas, ¿sí? Y el látex también sigue siendo parte de sustancia química con parte, tiene ahí, bueno, dependiendo de dónde hacen el látex, pues también puede llegar a tener cierto grado de parecido o de mimetismo con proteínas. Pero ¿cuál es el punto aquí a diferenciar? En una tipo 4 tendría que tener contacto o se tendría que presentar el antígeno, ¿sí?, a una CD4, ¿sí?, a una célula T. Pero en este caso solamente hay un contacto con la piel, ¿sí?, donde generalmente la tipo 4 debería llegar más a fondo de los epitelios, es decir, ya tocar vasos sanguíneos para poder comenzar una dermatitis de hipersensibilidad tipo 4. En cambio, no así en una tipo 1, que es una dermatitis por contacto, donde va a haber una inflamación y reclutamiento masivo en epitelio.